Jerusalén está ahora en la cúspide de un acontecimiento trascendental, el esperado regreso de Jesucristo. Una profecía que abarca miles de años, un ritual que nunca ha sido presenciado en la historia moderna y una pregunta que resuena en todo el mundo: ¿podría el regreso de Jesús estar más cerca de lo que jamás imaginamos? Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esta profecía no es solo una predicción antigua, sino un reloj que corre? Según una antigua tradición judía, hay una señal final que debe ocurrir antes del regreso del Mesías, la novilla alazana, como se describe en Números 19, 2. La Escritura dice: «Esta es la ordenanza de la ley que el Señor ha ordenado, diciendo: di a los hijos de Israel que os traigan una novilla alazana, sin defecto y sobre la cual nunca haya estado bajo yugo». ¿Será que se ha descubierto la última novilla roja? Si es así, ¿significa esto que Jerusalén se está preparando para el regreso de Jesús? Si este es el último paso antes de que se cumpla la profecía, lo que sucederá a continuación es inevitable e imparable. La profecía de la novilla alazana se origina en Números 19 de la Biblia, donde se describe un sacrificio sagrado. Se trata de una rara vaca completamente roja, una que no tiene pelos blancos ni negros, que se utilizará para la purificación ritual. ¿Por qué es esto tan importante? A medida que profundizamos en la verdad, comienza a tomar forma una realidad escalofriante, para la que muchos no están preparados. Las cenizas de la novilla roja se utilizaron para purificar al pueblo judío y fueron fundamentales para la reconstrucción del Santo Templo. Pero aquí es donde la cosa se vuelve aún más intensa, y lo que suceda a continuación podría provocar conmociones en todo el mundo. Ezequiel 36, 25 promete: «Entonces rociaré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpios. Os limpiaré de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos». La novilla roja no es solo un ritual, es una profecía, una señal divina, y bien podría estar desarrollándose ahora mismo. ¿Será esta la novilla que dará paso al Mesías? En 2022 ocurrió algo extraordinario. 5 novillas rojas perfectas fueron traídas a Israel desde Estados Unidos. Después de ser inspeccionados meticulosamente por sacerdotes judíos, se confirmó que eran completamente puros. Lo que hace esto aún más sorprendente es que esto no ha sucedido en más de 2000 años. ¿Por qué ahora? Podría haber una razón por la que esto nunca haya ocurrido hasta este mismo momento, y ¿podría esa razón ser más inquietante de lo que creemos? No ha habido ninguna novilla alazana disponible para el templo desde los tiempos de Jesús, hasta ahora. El Instituto del Templo, una organización que se prepara para la reconstrucción del tercer templo, lo ha confirmado. Pero la pregunta sigue siendo: ¿su plan se está desarrollando según lo previsto o hay algo que obstaculiza su progreso? Ampliemos el alcance. La Biblia dice claramente que el tercer templo debe ser reconstruido antes del regreso de Jesús. Pero, ¿estamos realmente preparados para lo que está por suceder? El profeta Daniel predijo que el templo permanecería en pie durante la profecía de las 70 semanas. En la visión de Daniel, habló de un templo que sería profanado por un gobernante peligroso. Daniel, un joven hebreo cautivo tomado de Jerusalén durante la conquista babilónica, no era un prisionero común y corriente. Estaba dotado de la habilidad divina de interpretar sueños, un talento que podría ser la clave para descubrir la verdad más aterradora sobre nuestro momento actual, una habilidad que no solo salvó su vida sino que potencialmente también podría salvar la nuestra. Daniel 9 describe una línea de tiempo profética, un periodo de 70 semanas, cada semana representa 7 años, abarcando 490 años en total. Estas 70 semanas cubren el surgimiento de Israel, la venida del Mesías y el fin de los tiempos tal como lo conocemos. Sorprendentemente, esta profecía se dio más de 500 años antes de que naciera Jesús, pero predijo su llegada en el año exacto. Analicemos esto más. La profecía comienza con las primeras 7 semanas, 49 años, que cubrieron la reconstrucción de Jerusalén después del exilio. Luego vienen las siguientes 62 semanas, 434 años, que conducen a la llegada del Mesías. Finalmente, la última semana, 7 años, representa el tiempo del fin. Lo realmente sorprendente es que ahora vivimos en el intervalo entre la semana 69 y la semana 70, los últimos 7 años. Estos últimos 7 años podrían comenzar en cualquier momento, y si les dijera que las señales de estos últimos años ya están comenzando a aparecer y se están desarrollando más rápido de lo que nadie anticipó. Esta profecía comenzó en el año 457 a.C., cuando el rey persa Artajerjes emitió un decreto para reconstruir Jerusalén. Según la línea de tiempo,
483 años después, llegamos al año 27 después de Cristo, el momento exacto en que Jesús comenzó su ministerio. Eso significa que la profecía de Daniel no solo estuvo cerca, sino que fue perfectamente precisa. Sin embargo, después de la crucifixión y resurrección de Jesús, sucedió algo inesperado. El reloj profético se detuvo y durante los últimos 2000 años hemos estado en lo que se conoce como la era de la Iglesia. Pero no nos equivoquemos, la última semana aún está por llegar, y cuando llegue, marcará el comienzo del periodo más aterrador de la historia de la humanidad. Los detalles de estos eventos pueden sorprenderle más allá de lo imaginable. Los últimos 7 años, a menudo denominados la tribulación, se describen en Daniel 9 y 27, y confirmará el pacto con muchos por una semana, y a mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la oblación, y por la proliferación de abominaciones, la asolará, hasta la consumación, y lo determinado será derramado sobre los desolados. En esta profecía, los versículos 24 a 27 se dirigen específicamente a Jerusalén y al pueblo judío, no a la Iglesia ni a los gentiles. El reloj de Israel se detuvo cuando rechazaron a su príncipe ungido. Pero este reloj se reanudará cuando comience la semana 70, y cuando lo haga, todo se desarrollará rápidamente. Si bien el reloj de Dios para Israel se ha detenido, durante este intervalo, a los gentiles se les ha concedido la salvación. Pero cuando comience la semana 70, se desarrollarán los últimos 7 años para Israel. Durante este tiempo, un gobernante, a menudo denominado el Anticristo, engañará a Israel. Inicialmente firmará un tratado de paz con ellos, pero a mitad de camino romperá su promesa, detendrá sus sacrificios y profanará el templo sagrado. ¿Quién es este príncipe misterioso, este gobernante de gran engaño? Es la misma figura mencionada en el libro del Apocalipsis, donde los capítulos 11, 12 y 13 describen los terribles 3 años y medio bajo su reinado. Este es el Anticristo, una figura que traerá un sufrimiento sin precedentes a Jerusalén. La ciudad soportará más dolor que nunca, pero en medio de este sufrimiento, algo milagroso ocurrirá. A través de su agonía, Dios preparará al pueblo judío para el capítulo final de su historia. Jesús regresará, derrotará al Anticristo, y en última instancia, traerá la redención a Israel como nación. 2 Tesalonicenses 2, 4 describe al Anticristo como alguien que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, hasta el punto de sentarse en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Apocalipsis 11, 2 también hace referencia al templo durante la gran tribulación, donde a Juan se le ordena medir el templo y el altar, pero no el atrio exterior, ya que será entregado a los gentiles y será pisoteado durante 42 meses. Este periodo de tribulación es cuando Dios finalizará su juicio sobre Israel y el mundo incrédulo. A lo largo de las Escrituras, la tribulación está ligada al día del Señor, un momento en el que Dios intervendrá personalmente para llevar a cabo su plan. Isaías 13 describe este día como uno de destrucción, cuando todas las manos se desmayarán, y el corazón de todo hombre se desmayará. Este periodo estará marcado por intenso sufrimiento, juicio divino y desastres naturales sin precedentes, pero Dios, en su misericordia, limitará su duración. La tribulación, como se describe en Daniel 9, sirve para completar el juicio de Dios y lograr la justicia eterna. La cronología de los acontecimientos se detalla en Apocalipsis, donde los últimos 3 años y medio, 1260 días, culminarán con la mayor victoria, el regreso de Jesucristo para establecer su reino. En este periodo oscuro de la historia, cuando el sufrimiento alcance su punto máximo, la luz del regreso de Cristo brillará, ofreciendo esperanza y redención. El fin de los tiempos está sobre nosotros y todo lo que ha sido predicho se acerca rápidamente. Después de que la tribulación llegue a su fin, los juicios finales de Dios se desarrollarán con poder devastador. El Anticristo, después de haber causado estragos en todo el mundo, intensificará su reinado de terror, lo que conducirá al enfrentamiento final, la batalla de Armagedón. A partir de este momento todo cambiará y el mundo quedará irrevocablemente alterado. Este no es solo un momento de la historia sino una profunda transformación que afecta al futuro de toda la humanidad. La pregunta es, ¿cuántos reconocerán este cambio irreversible antes de que sea demasiado tarde? Lo que viene a continuación está íntimamente ligado al regreso de Jesucristo. Sin embargo, aquí hay una verdad innegable, no importa cuán formidable parezca el Anticristo, su tiempo se está acabando rápidamente. El novio se acerca. ¿Y qué espectáculo será este? Este es un lado de Jesús que nadie ha presenciado antes. Estamos a punto de verlo de una manera que nunca lo hemos visto.
Él es multifacético y ahora se revela una dimensión completamente nueva de su ser. Una cosa queda inequívocamente clara: si bien Jesús no era un guerrero durante su primera visita terrenal, con toda seguridad lo será cuando regrese. No se puede limitar a Jesús a una identidad singular ni reducirlo a una simple etiqueta. Es un guerrero cuando el momento lo exige. El Hijo de Dios cabalgará hacia la batalla. Cuando Jesús vino por primera vez a la tierra, montó humildemente en un burro, símbolo de paz. Pero cuando regrese, no montará en un asno. En cambio, montará un majestuoso caballo de guerra, una montura digna de un conquistador. Su segunda venida será un marcado contraste con la primera. La primera vez que vino para salvar y sanar; la segunda vez vendrá a juzgar y a hacer la guerra. Si no puedes captar ambos aspectos de Jesús, su humildad en la primera venida y su feroz justicia en la segunda, entonces tu comprensión de él es incompleta. Solo has visto una parte de quién es él realmente y tu percepción de él es demasiado estrecha. Esto podría desafiar sus nociones anteriores, y algunos pueden encontrar inquietante la idea de este lado de Jesús, incluso intentando retirarse a la imagen más amable de él que se encuentra en los Evangelios. Pero no podemos evitar esta verdad. Si lo hacemos, nos estamos alejando de la plena revelación de Cristo. Ahora, exploremos esta poderosa imagen de él. Primero, considere el caballo que él monta. No es un asno, que no tiene lugar en la batalla, sino un caballo de guerra, un poderoso corcel, preparado para la batalla. Junto a él hay un vasto ejército. Sus títulos hablan de su naturaleza infalible, fiel y verdadero. Él es el guardián de las promesas y su palabra es inquebrantable. Su propósito es claro: viene a juzgar y a hacer una guerra justa. Algunos podrían burlarse de la idea de una guerra justa, pero aquí está: esta es la primera y quizás la única guerra verdaderamente justa en la historia del mundo. Esta guerra será justa, sin duda. Luego, dirige tu atención a su apariencia. Sus ojos arden con fuego, nada está oculto a su mirada, y esos ojos están llenos de ira. Sobre su cabeza lleva muchas coronas, lo que significa su total autoridad y soberanía sobre toda la creación. En cuanto a sus nombres, uno de ellos es la palabra de Dios, y otro es un nombre tan misterioso que ni siquiera se nos dice cuál es, revelando un nuevo aspecto de su naturaleza divina. Su vestimenta es una túnica que mezcla la pureza del blanco con el profundo carmesí de la sangre, un sorprendente recordatorio tanto de su santidad como del sacrificio que hizo. Para muchos, el blanco y el rojo de la comunión, el pan y el vino, simbolizan la misma realidad: Jesús regresará y los colores nos recuerdan su regreso. Detrás de él sigue su ejército, que no es una fuerza ordinaria. Cuando estuvo en la tierra, Jesús dijo: «¿Pensáis que no puedo invocar a mi Padre, y que enseguida pondrá a mi disposición más de 12 legiones de ángeles?» Son 12.000 guerreros poderosos. En ese momento, él decidió no convocarlos, pero ahora los guiará contra las fuerzas del mal. Sus armas son igualmente formidables: una espada y una vara. La espada que empuña sale de su boca, sus palabras son sus armas. Sus palabras tienen el poder de crear vida o traer destrucción. Sobre todo, su título es indiscutible: Rey de Reyes y Señor de Señores. No importa cuántos reyes hayan gobernado o cuánta autoridad hayan ejercido, él es el Rey Supremo. Recuerdo haber visto la coronación de la reina Isabel II, cuando le entregaron la Biblia y le recordaron que era la ley suprema a la que estaba sujeta. Incluso como monarca, su autoridad estaba bajo la autoridad superior de Dios. De la misma manera, Jesús reina como la máxima autoridad. Nadie ni nada es más alto que él. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Qué cuadro tan impresionante de Jesús presenta esto? Curiosamente, esta imagen es la que los judíos anticipaban el Domingo de Ramos. Esperaban que un héroe conquistador los liberara de sus enemigos. Entendieron que Dios prometió liberar a Jerusalén, pero el momento fue el error. Creían que Jesús restauraría inmediatamente el reino de Israel, pero esa no era la misión que vino a cumplir ese día. Gritaron «Hosanna» y «Bendito el que viene en el nombre del Señor», frases extraídas de una profecía sobre el regreso victorioso de Dios. Su error no residió en su fe, sino en su malentendido de cuándo ocurriría. Jesús primero tuvo que venir a morir por ellos antes de poder venir a derrotar a sus enemigos. Cuando Jesús ascendió al cielo, sus seguidores preguntaron: «Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?». Todavía esperaban que él cumpliera esa promesa. Jesús no dijo que nunca lo haría,
pero les dijo que no les correspondía saber los tiempos y fechas establecidos por el Padre. La restauración llegaría, pero todavía no. Esta confusión sobre el momento ha llevado a muchos a malinterpretar a Jesús. Algunos creían que montaba en un burro para indicar que nunca pelearía, pero en realidad montó en un burro porque aún no era el momento de la restauración del reino. El domingo de Ramos esperaban una victoria, pero no era el momento adecuado. Ahora, sin embargo, en el pasaje que estamos examinando, Jesús regresa para hacer lo que ellos esperaban, luchar y ganar. La última parte de este capítulo presenta una visión inquietante, una cena no para las personas, sino para que las aves rapaces se den un festín con los cuerpos de los caídos. Después de la batalla, los cielos se llenarán de buitres y zopilotes, atraídos por el olor de la sangre procedente de kilómetros a la redonda. Un ángel llamará a los pájaros para que se den un festín con la carne de reyes, generales, poderosos y de todos los pueblos, libres o esclavos, grandes o pequeños. ¿Por qué habrá tantos muertos? Porque creían que podían enfrentarse a Jesús y ganar. Cualquiera que se atreva a desafiar al Rey de Reyes y Señor de Señores está condenado al fracaso. Los líderes del mundo, bajo el dominio del anticristo y el falso profeta, se reunirán para hacer la guerra contra Cristo cuando sepan de su venida, pero serán completamente derrotados. La bestia y el falso profeta serán capturados y arrojados al tormento eterno. Los reyes y generales caerán y Jesús saldrá victorioso en la batalla final. Este es un retrato diferente de Jesús, pero no es menos la verdad de quién es Él. El mismo Jesús que entró en Jerusalén montado en un asno es el mismo Jesús que regresará como Rey conquistador. Aleluya, porque nuestro Señor Dios Todopoderoso reina y Él cantará la victoria. A pesar de todo lo que está sucediendo, sigue habiendo un lugar en la tierra donde el pueblo de Dios está adorando. Pero es una iglesia que ya no necesita espacio para los de afuera, los gentiles pasan de largo, sin interés. La iglesia ha dejado de crecer y el tribunal de los gentiles es ignorado. Sin embargo, dentro de este remanente fiel, dos predicadores se levantarán para dar una última advertencia al mundo de que se acerca el juicio. Algunos especulan que estos dos podrían ser Moisés y Elías o incluso figuras como Calvino y Lutero, pero la verdad es que la identidad de estos dos testigos no se nos revela. Lo que sí sabemos es que Dios se asegurará de que su mensaje sea escuchado al final de los tiempos, incluso si se ignora. Sus palabras estarán acompañadas de milagros, pero aún así, muchos no escucharán. Al final, estos dos testigos serán martirizados y quedarán expuestos al ridículo del mundo. Pero en un sorprendente acto de poder divino, Dios los resucitará de entre los muertos y los llevará al cielo. En ese momento, por primera vez en estos capítulos, la gente temerá a Dios y le dará gloria. Es una pequeña pausa en el juicio, un rayo de esperanza. Después del gran terremoto que seguirá a la ascensión de los testigos, los sobrevivientes se llenarán de terror y darán gloria a Dios. Cuando reflexionamos sobre estos acontecimientos, es fácil obsesionarse con los conflictos en Israel y verlos como señales del fin de los tiempos. Sin embargo, debemos tener cuidado de no dejar que esta obsesión nos ciegue ante el significado más profundo de estos acontecimientos. El conflicto en Israel ha sido una constante a lo largo de su historia, y si bien ciertamente tiene un significado profético, no es el único indicador del fin. Como enseña la Biblia, el conflicto continuará y el regreso de Cristo finalmente traerá el cumplimiento de las promesas de Dios. En Ezequiel 34, Dios promete buscar y reunir a su rebaño disperso, y traerlo de regreso a la tierra de Israel. Esta promesa habla de la relación personal y profunda de Dios con su pueblo. Él es el pastor que guiará, protegerá y restaurará a su rebaño. Mientras esperamos el regreso de Cristo, podemos confiar en que Dios está cumpliendo fielmente sus promesas, tal como siempre lo ha hecho. Número 3. El templo será reconstruido en Jerusalén. La reconstrucción del templo en Jerusalén es un acontecimiento fundamental en el cumplimiento de la profecía bíblica. Apocalipsis 11, 1 y 2 Tesalonicenses 2, 3-4 hablan de esta ocasión trascendental, afirmando, que nadie os engañe ni os engañe de ninguna manera, porque ese día no llegará a menos que la apostasía venga primero. Esa es la gran rebelión, el abandono de la fe por parte de los cristianos profesos, y se revela el hombre de pecado, el hijo de la destrucción, el anticristo, el que está destinado a ser destruido, que se opone y se exalta tan orgullosa e insolentemente por encima de todo supuesto Dios u objeto de adoración, que realmente entra y toma asiento en el templo de Dios, proclamando públicamente que él mismo es Dios.
En estos versículos, el apóstol Pablo aclara por qué el día final del Señor aún no puede haber llegado. Subraya que ciertos acontecimientos críticos deben desarrollarse antes de la llegada de ese día. Estos eventos se ponen en marcha después del rapto. Primero, habrá una apostasía o apostasía significativa, donde las personas abandonarán por completo su fe cristiana. A este periodo le seguirá el surgimiento de una figura que encarnará el pecado y la rebelión. Se le conoce como el hombre de pecado, y se le describe como el hijo de perdición, destinado a la destrucción eterna. Este hombre se opondrá activamente a todas las formas de adoración relacionadas con Dios, buscando usurpar el lugar de Dios. Entrará y tomará control del templo en Jerusalén, declarándose Dios. Esta persona es reconocida como el Anticristo, un adversario de Cristo que busca reemplazarlo. Las profecías en Daniel 9 y 27 y Mateo 12 y 15 revelan que las acciones blasfemas del Anticristo ocurrirán en el punto medio del período de la tribulación. Aquellos que se nieguen a adorarlo enfrentarán una intensa persecución y muchos de ellos acabarán convirtiéndose en mártires de su fe. Para que estos acontecimientos proféticos se lleven a cabo, es imprescindible la presencia de un templo en Jerusalén. Esto presenta un dilema importante, ya que la cúpula islámica de la roca se encuentra actualmente en el mismo lugar donde se profetiza que se reconstruirá el templo judío. Algunas interpretaciones religiosas sugieren que la construcción del templo señalará el comienzo del fin de los tiempos. Se cree que para cuando se erija el templo, la iglesia ya habrá sido arrebatada y la primera mitad de la tribulación habrá pasado. Sin embargo, todavía habrá una oportunidad para que las personas recurran a Cristo para salvación. En Apocalipsis 11, 1, el apóstol Juan describe el templo: entonces me dieron una vara de medir a modo de bastón, y alguien dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar del incienso, y cuenta a los que adoran en él. A Juan se le ordena medir el templo y contar a los adoradores. Este acto de medir simboliza la preservación, lo que indica que Dios protegerá a un remanente de su pueblo. Curiosamente, a Juan se le ordena no medir el atrio de los gentiles, ya que será pisoteado por las naciones durante los últimos 42 meses de la tribulación, un tiempo de gran agitación y sufrimiento. Lucas 9 y 24 se hace eco de esto y afirma, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Este pasaje subraya aún más la importancia del templo en Jerusalén durante el periodo de la tribulación. El recuento de adoradores sugiere que Dios preservará un remanente fiel que lo adorará en el templo, y el altar representará el medio por el cual se acercarán a Dios, la obra de Cristo en el Calvario. Número 3. El mundo e Israel finalmente reconocerán a Jesús como su Mesías. Zacarías 12 y 20 presenta una poderosa profecía: derramaré sobre la casa de David y sobre el pueblo de Jerusalén espíritu de gracia, de favor inmerecido y de súplica. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán por él como se llora por un hijo único, y llorarán amargamente por él como quien llora amargamente por el primogénito. En este pasaje, el Señor revela que el pueblo de Israel algún día reconocerá a Jesús, el Jehová a quien habían traspasado, como su verdadero Mesías. Su duelo será profundo, reflejo del dolor más profundo, al darse cuenta de que aquel a quien rechazaron es en verdad su Salvador. Llorar por un hijo único fue la expresión más intensa de dolor para los israelitas, enfatizando el peso de este reconocimiento. Número 4. Israel será regenerado, restaurado y reunificado. En el libro de Jeremías 33, 8, Dios promete: los limpiaré de toda su maldad, culpa con que pecaron contra mí, y los perdonaré todos sus pecados con que se rebelaron contra mí. Esta seguridad se repite en Ezequiel 11 y 17, donde Dios declara: os reuniré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras donde habéis sido esparcidos, y os devolveré la tierra de Israel. En Ezequiel 11, Dios asegura a los israelitas que los reunirá de su dispersión y restaurará su tierra. Esta profecía habla de un tiempo futuro en el que Dios renovará su pacto con Israel, dándoles un espíritu y un corazón nuevos. Ezequiel 11, 18-19 profetiza: cuando regresen allí, quitarán de allí todo rastro de sus cosas detestables y todas sus cosas repulsivas, restos del paganismo. Y les daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Dios promete reemplazar sus corazones de piedra con corazones de carne, corazones que respondan a su toque. Esta transformación culminará durante el milenio, cuando Jesús, el Mesías, reine desde Sion e Israel sea plenamente restaurado en la fe y reciba un corazón nuevo para seguir los mandamientos de Dios. El corazón humano,
creado para reflejar el propio corazón de Dios, está diseñado para amarlo y vivir en armonía con su voluntad. Sin embargo, debido al mal uso del libre albedrío por parte de la humanidad, como se vio en la caída de Adán y Eva, los corazones pueden endurecerse. Dios compara estos corazones rebeldes con una piedra, lo que hace difícil arrepentirse o vivir de acuerdo con sus deseos. Sin embargo, en Romanos 11 y 26, leemos que todo Israel algún día será salvo, cuando Dios quite la impiedad de Jacob. Esto no implica salvación universal, pero asegura que el pacto de Dios con Israel se cumplirá, ya que Él permanece fiel a sus promesas. Número 5. ¿Quiénes son los 144.000? Los 144.000 se presentan por primera vez en Apocalipsis 7, 4, y oí cuántos fueron sellados, 144.000, 12.000 sellados de cada tribu de los hijos de Israel. Estos 144.000 se mencionan varias veces a lo largo del libro del Apocalipsis. En Apocalipsis 7, 4, se nos dice que estos individuos están sellados y protegidos por Dios durante la tribulación. Apocalipsis 14, 1 los describe de pie con el Cordero en el monte Sión, llevando el nombre de Dios en sus frentes. Son únicos porque cantan una canción que nadie más puede aprender, ya que son redimidos de la tierra. Para entender quiénes son estos 144.000, primero debemos examinar cuándo fueron sellados. El sellado tiene lugar después de que se hayan abierto 6 sellos, cada uno de los cuales trae destrucción y calamidad a la tierra. Estos acontecimientos, entre ellos la guerra, el hambre y la pestilencia, representan el comienzo de la tribulación. Como Jesús profetizó en Mateo 24, este tiempo estará marcado por una gran tribulación, como nunca antes había visto el mundo. Sin embargo, por el bien de los elegidos, esos días serán acortados. En Apocalipsis 7, 1-3, el sellado de los 144.000 ocurre antes de que la ira de Dios se derrame sobre la tierra. Se diferencian de otros creyentes a lo largo de la historia, ya que sobreviven a la gran tribulación y son preservados para el propósito de Dios. Número 6. En los últimos días, muchos irán a Jerusalén a adorar a Dios. Miqueas 4, 2 habla de un tiempo en el que personas de todas las naciones vendrán a Jerusalén para aprender acerca de Dios, y vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, para que Él enseñe sus caminos y caminemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, la revelación acerca de Él y su verdad. Esta profecía, situada dentro del contexto de la tribulación y el milenio, habla de un tiempo futuro en el que Jerusalén será el centro de la adoración mundial. Durante el milenio, el Mesías reinará desde su trono en Jerusalén, y personas de todos los rincones del mundo viajarán allí para aprender de los caminos de Dios y caminar en su verdad. Si bien esta profecía se centra en el milenio, refleja un tiempo en el que la ley y la verdad de Dios emanarán de Sión, atrayendo a la gente a adorarlo. Aunque es probable que la gente pueda adorar desde cualquier lugar, Jerusalén seguirá siendo el punto focal de la presencia y autoridad de Dios en el reino milenial. La profecía de Miqueas resalta poderosamente que el futuro reino milenario será un lugar donde personas de todas las razas, culturas y nacionalidades se unirán al servicio del Rey. Esta profecía sirve como precursora de la gran comisión dada por Jesucristo, un mandato de hacer discípulos de todas las naciones. En Mateo 28, 18-20, Jesús afirma su autoridad suprema sobre el cielo y la tierra. Acercándose Jesús, les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, ayudándoles a aprender de mí, a creer en mí y a obedecer mis palabras. Bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros siempre, permaneciendo contigo perpetuamente, sin importar las circunstancias, y en toda ocasión, hasta el fin de los tiempos. Este poderoso mandato se alinea con la profecía de Miqueas y nos recuerda que el reino de Dios es global, abarca todas las naciones y culturas, y que es nuestra responsabilidad difundir el mensaje de Cristo a todos los rincones de la tierra. Algunos han sugerido que la creciente tendencia de los viajes a Tierra Santa es el cumplimiento de la profecía de Miqueas 4, 2. Si bien una peregrinación a Jerusalén puede ser una experiencia espiritualmente enriquecedora, no alcanza el cumplimiento del que habló Miqueas. El establecimiento del milenio, tal como se profetizó, requerirá mucho más que turismo. Requerirá la intervención directa del Señor, quien regresará con poder y gran gloria, Lucas 9 y 27, para establecer su trono, consolar a su pueblo, Isaías 51, 3, y marcar el comienzo de un reinado de paz que sobrepasará todo entendimiento.
No se trata simplemente de visitar la tierra, sino del regreso glorioso de Dios para restaurar y gobernar el mundo. Miqueas 4:3 pinta un cuadro vívido de esta paz futura, y juzgará entre muchos pueblos, y dictará sentencia sobre naciones fuertes y distantes. Luego convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, para que los instrumentos de guerra se conviertan en herramientas de agricultura. No alzará espada nación contra nación, ni volverán a entrenarse para la guerra. Esta paz se realizará tanto durante como después del reinado del milenio, un tiempo en el que todas las cosas serán hechas nuevas. En Apocalipsis 20, Juan visualiza el fin de la historia tal como la conocemos, seguido de un estado eterno donde aquellos que han confiado en Jesucristo morarán en la presencia perfecta de Dios. Durante el milenio, el pueblo de Dios residirá en Jerusalén, viviendo y trabajando en la misma tierra que conocemos hoy. Sin embargo, una vez que Dios provoque la destrucción de la vieja tierra y cree una nueva, enviará la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, adornada y preparada como una novia para su marido. Esta nueva Jerusalén servirá como la capital de la nueva creación, donde Dios habitará entre su pueblo, viviendo con ellos de una manera profunda e íntima, así como un padre vive con sus hijos. En este nuevo mundo perfecto, toda tristeza, dolor y desilusión serán erradicados y reemplazados por el gozo y la paz eternos que Dios promete. Mateo 28, 18-20 nos recuerda que Jesús tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y que encarga a sus seguidores difundir su mensaje a todas las naciones. La llegada del estado eterno significa la consumación del propósito de Dios para la tierra. Él es el principio y el fin, Él es el alfa y la omega. Así como la primera y la última letra del alfabeto griego simbolizan el principio y el fin, Dios también abarca toda la creación. Él proporciona gratuitamente la fuente de la vida a todos los que tienen sed de ella. Si bien la promesa de que Dios hará todo nuevo puede parecer demasiado extraordinaria para creerla, Dios nos asegura que su palabra es fiel y verdadera. La satisfacción que los creyentes experimentarán en la nueva creación superará con creces cualquier placer terrenal, simbolizado por la metáfora de la sed saciada por el agua de la vida. En Apocalipsis 21:7 dice, el que venciere heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esta es una promesa de satisfacción plena y eterna, donde todas las necesidades y deseos son perfectamente satisfechos en la presencia de Dios. Para aquellos que sean salvos, esta nueva creación será su hogar eterno. Sin embargo, aquellos que se comprometan plenamente con Cristo y perseveren en las pruebas de la vida recibirán una recompensa mayor, experimentando una relación más profunda e íntima con Dios, similar al vínculo entre un padre y su hijo. Apocalipsis 21:8 advierte sobre el destino de aquellos que rechazan a Cristo, describiendo la separación y el tormento eterno que enfrentarán. Pero a los cobardes, a los incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y a todos los mentirosos, les llegará su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. John también hace referencia a la futura transformación que le espera. Las lágrimas, el dolor y la tristeza se identifican como cosas pasadas que pronto quedarán obsoletas a medida que Dios establezca su reino eterno. La muerte y el sufrimiento serán destruidos para siempre y ya no habrá motivo para lamentarse ni llorar. Como nos recuerda Apocalipsis 20:4, los fieles reinarán con Cristo por 1000 años, mientras que aquellos que hayan muerto por su testimonio en Cristo resucitarán para vivir eternamente en su presencia. La descripción que hace Juan del estado futuro contrasta marcadamente con el destino de aquellos que eligen rechazar la gracia de Dios. La vida eterna en la nueva creación será una existencia gloriosa, mientras que aquellos que continúen en pecado enfrentarán el castigo eterno en el lago de fuego. En Apocalipsis 21:9-11, a Juan se le muestra la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios que descenderá del cielo. Esta magnífica ciudad brillará con la gloria de Dios, su brillo sobrepasará cualquier cosa en la tierra. Sus calles serán de oro puro y sus puertas serán de una sola perla. Estas imágenes revelan la belleza incomparable de la nueva Jerusalén, que será el hogar definitivo de los redimidos. Como señala Apocalipsis 9:22, no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. El templo físico ya no será necesario, porque la presencia de Dios llenará la ciudad y Él estará directamente con su pueblo. Esta ciudad no necesitará del sol ni de la luna para alumbrarse, la gloria de Dios será su iluminación, con el Cordero sirviéndole de lámpara. No habrá noche, ya que la gloria de Dios brillará continuamente y los cuerpos glorificados de los creyentes nunca necesitarán descanso. La nueva Jerusalén será el centro de la vida en la nueva tierra, y las naciones y los reyes traerán su gloria a la ciudad.
Su magnificencia lo convertirá en el pináculo de la nueva creación, el hogar perfecto para el pueblo de Dios. Mientras reflexionamos sobre estas promesas, oremos por una comprensión más profunda de la palabra de Dios. Que podamos abordarlo con humildad, buscando su guía y sabiduría. Pidamos claridad mientras estudiamos, para que sus verdades puedan transformar nuestros corazones y llevarnos a una relación más profunda con Él. Que nuestras vidas reflejen la verdad de su palabra y que seamos hacedores de la palabra, no solo oyentes. Oremos también por la unidad entre los creyentes, para que nuestro estudio de la Biblia nos acerque más a Dios y a los demás. Padre Celestial, venimos ante ti con corazones agradecidos, buscando tu sabiduría mientras estudiamos tu palabra. Abre nuestros ojos a las verdades profundas que contiene y guíanos para aplicar esas verdades a nuestra vida diaria. Que tu Espíritu Santo ilumine las Escrituras y nos ayude a crecer en nuestra comprensión. Oramos para que nuestras vidas sean transformadas por tu palabra y que compartamos fielmente su mensaje con el mundo. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.